Buenos días, pues iniciamos con los de ciencia de datos, explorando usos, fuentes y ciclo de vida. Iniciamos con los usos, los cuales los dividimos en empresas, salud, finanzas y marketing. En las empresas, análisis y clientes, las empresas utilizan la ciencia de datos para comprender el comportamiento del cliente, analizando datos históricos y tendencias del mercado. Esto permite a las empresas predecir demandas y optimizar recursos, aumentando así la eficiencia operativa. En cuestión de salud es el diagnóstico asistido por IA. La ciencia de datos aplica modelos predictivos y algoritmos de aprendizaje automático para ayudar en diagnósticos médicos. Esto incluye la personalización de tratamiento, lo que mejora la precisión de las intervenciones y la atención al paciente. En finanzas, la detección de fraudes. En el sector financiero, la ciencia de datos es crucial para detectar fraudes y gestionar riesgos. Algoritmos avanzados analizando transacciones en tiempo real, identificando patrones inusuales que podrían indicar actividades ilegales. En lo de marketing, recomendaciones personalizadas. Las estrategias de marketing se benefician de la ciencia de datos al permitir recomendaciones personalizadas basadas en el comportamiento del usuario. Esto aumenta la satisfacción del cliente y mejora las tasas de conversión. Un ejemplo práctico es Netflix, el cual utiliza la ciencia de datos para mejorar su oferta de contenidos, analiza hábitos de visualización de usuarios y utiliza estas estadísticas para hacer recomendaciones que aumenten el tiempo de sesión y la satisfacción del usuario. Seguimos con las fuentes de datos. Los datos estructurados provienen de bases de datos relacionales como ejemplos de MySQL, PostgreSQL, que almacenan información en tablas con filas, columnas, y así permitiendo un acceso y un análisis eficiente. También hay datos no estructurados que incluyen información de redes sociales, imágenes y texto libre. Estos datos, como los provenientes de Twitter, presentan desafíos de análisis debido a una naturaleza variable y compleja. Hay datos abiertos, que son información pública accesible sin restricciones, como la proporcionada por gobiernos y plataformas que permiten realizar análisis transparentes y fomentar una colaboración. Y como ejemplo, pues vemos el dato de Twitter, que es una fuente vital de datos no estructurados utilizada para análisis de sentimientos y tendencias. A través del procesamiento de texto, que se puede extraer información valiosa sobre opiniones del público. Ahora continuamos con el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. En una parte de los ciclos de vida son definición del problema. Esta fase implica identificar claramente que se quiere resolver o predecir. La definición precisa del problema guía todo el proceso, asegurando que el proyecto se mantenga enfocado en sus objetivos. Obtención y limpieza de datos. Consiste en la recolección de datos de diversas fuentes y la posterior eliminación de errores e inconsistencias. La calidad de los datos es crítica, ya que afecta directamente la predicción de los modelos desarrollados. Exploración y análisis. En esta fase se examinan los datos recopilados para identificar patrones y correlaciones. Se utilizan técnicas estadísticas y visualizaciones para obtener insights sobre los datos y guiar el desarrollo de modelos adecuados. Modelado y entrenamiento. Durante esta etapa se crean modelos de machine learning que aprenden de los datos entrenados. Estos se seleccionan con algoritmos adecuados y se implementan técnicas de ajuste para optimizar el rendimiento del modelo. También evaluación ajuste, que se mide la precisión y efectividad del modelo utilizado en métricas adecuadas para que el proceso pueda requerir varios ciclos de ajuste y maximizar el rendimiento antes de la implementación real del modelo. El despliegue y monitoreo, finalmente el modelo se implementa en un entorno real y se monitorea su rendimiento continuamente. Esto permite realizar ajustes necesarios en función del comportamiento del modelo con nuevos datos. Y un ejemplo práctico es un banco que busca predecir impagos de créditos
que siguen este ciclo rigurosamente, desde la definición del problema hasta el monitoreo o su implementación. Cada fase contribuye al éxito de la predicción y la gestión del riesgo crediticio. Bueno, así finalizamos una parte de la primera actividad. Nos vamos a pasar en la siguiente, que es el caso de usos. El caso fue diagnóstico médico basado en datos. Un hospital quiere mejorar la detección temprana de enfermedades mediante la ciencia de datos. Busca utilizar datos médicos de pacientes para predecir riesgos y mejorar los tratamientos. ¿Qué fuentes de datos usaríamos? Bueno, registros electrónicos de salud, historial médico de los pacientes para ver pues, si con anterioridad han tenido enfermedades, diagnósticos previos, tratamientos médicos y prescritos, de igual manera si el paciente ha tomado algunos medicamentos, y resultados de laboratorios y pruebas. También datos de dispositivos médicos como lo son ritmo cardíaco, presión arterial, niveles de oxígeno, el monitoreo de glucosa en diabéticos, la actividad física, si el usuario pues tiene actividad física activa o no, y los patrones de sueño. También estudios de imágenes médicas como lo son radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, imágenes de ultrasonidos y mamografías, encuestas y formularios médicos, antecedentes de familiares y estilos de vida, si el usuario pues anteriormente con su familia ha tenido enfermedades similares. También síntomas informados por los pacientes, bases de datos médicas y científicas, datos abiertos de instituciones de salud, publicaciones científicas y metaanálisis, también datos genéricos, información del ADN para detectar predisposición genética a enfermedades. ¿Qué tipo de aprendizaje es más adecuado? ¿Supervisado, no supervisado o por refuerzo? Bueno, el aprendizaje supervisado más adecuado en la mayoría de los casos, ya que se usa cuando hay datos etiquetados, ejemplo, pacientes con diagnóstico confirmado, permite entrar modelos de clasificación y regresión, y ejemplos en este caso de clasificaciones, diagnosticar si un paciente tiene una enfermedad. En regresiones, predecir la probabilidad de desarrollar una enfermedad en el futuro. Un ejemplo del algoritmo, regresión logística, random forest, redes neuronales. En el aprendizaje no supervisado es útil en la detección de patrones desconocidos. Se utiliza cuando no hay etiquetas, es decir, no se sabe qué pacientes tienen la enfermedad. Se puede detectar grupos de pacientes con factores de riesgo similares. Ejemplos en este caso es el clustering, agrupar pacientes con características similares, por ejemplo, diabetes tipo 1. Análisis de anomalías, detectar valores antipáticos en el análisis médicos. Ejemplo de algoritmo Siemens PCR. Aprendizaje por refuerzo es menos común en este caso, pero posible. Se usa cuando hay toma de decisiones en tiempo real. Un ejemplo es optimización de tratamientos personalizados. El modelo aprende que tratamientos funcionan mejor en cada paciente a lo largo del tiempo. Y un ejemplo de algoritmo es Dick Neighbors, algoritmos basados en políticas. Bueno, igual podemos elegir, si se tienen datos etiquetados, como lo son diagnósticos confirmados, pues podemos elegir el aprendizaje supervisado, que es la mejor opción. Si se buscan patrones en los datos sin etiquetas, pues es mejor el aprendizaje no supervisado. Y si se requiere optimizar tratamientos en el tiempo, pues es mejor el aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo aplicaría en cada fase del ciclo de vida de un proyecto de ciencias de datos? Pues uno es la definición del problema. En esta fase se define el objetivo del proyecto y se formulan preguntas clave. En este caso, el hospital busca mejorar la detección temprana de enfermedades mediante el análisis de los datos médicos. Se debe responder preguntas como ¿qué enfermedades queremos predecir? ¿Qué impacto tendrá este modelo en la toma de decisiones médicas? ¿Cómo se evaluará el éxito del modelo? Recolección y exploración de datos. Se identifican y obtienen las fuentes de datos relevantes, como registros médicos electrónicos, pruebas de laboratorios, datos de dispositivos médicos y encuestas de pacientes. Es importante también considerar aspectos
privacidad, la disponibilidad de los datos y su confiabilidad. Una vez obtenido, se realiza una exploración inicial para entender su estructura y detectar posibles problemas, como valores faltantes o inconsistencias. Punto 3 es limpieza y procesamiento de datos. En esta etapa se preparan los datos para su análisis. Esto incluye eliminar valores nulos o inconscientes, convertir datos categóricos a un formato adecuado para su procesamiento, normalizar variables numéricas para que todas tengan la misma escala. El objetivo es garantizar que los datos sean de alta calidad y listos para ser usados en modelos predictivos. El análisis exploratorio de datos, aquí se realizan patrones y tendencias en los datos que se identifican correlaciones entre variables, se visualizan distribuciones de enfermedades y se buscan factores de riesgo. Este análisis también permite obtener información clave que ayudará a seleccionar las variables más importantes para el modelo predictivo. En la selección y entrenamiento del modelo, dependiendo del objetivo, se elige el tipo de modelo a utilizar. En el aprendizaje supervisado, si hay datos con etiquetas, por ejemplo, pacientes diagnosticados, en el aprendizaje no supervisado, si se busca encontrar patrones ocultos en los datos. El modelo se entrena con una parte de los datos para que aprendan a predecir riesgos de enfermedades. La evaluación del modelo se mide en la precisión y rendimiento del modelo utilizando diferentes métricas. Es crucial asegurarse que el modelo no esté sobreajustado a los datos del entrenamiento y pueda hacer predicciones precisas con nuevos pacientes. Si el modelo no es suficientemente preciso, se puede ajustar parámetros o probar otros algoritmos. Despliegue del modelo. Una vez que el modelo ha sido válido, se implementa en el sistema del hospital para que los médicos puedan utilizarlo en la toma de decisiones. El modelo debe integrarse con los sistemas existentes y recibir actualizaciones con nuevos datos para mejorar su precisión con el tiempo. Además, se debe monitorear su desempeño para asegurar que siga funcionando correctamente. Y bueno, esto sería todo por el